que ya está con el reloj contado y si no saben acerca de esto, se la van a perder, ¿no? Entonces, Sí, y mira, lo interesante de esto, Julián, es que he estado viendo que aún gente ya de edad, mm, es decir, la que tiene la ley 73, mm. aún no están enterados de qué es lo que pueden hacer y hasta dónde son los alcances de su pensión. Claro, y de hecho te quiero dar Incluso de, las gracias, Dani. Ahorita nos acaban de avisar que estamos en vivo. bien, Este tema que acabas de tocar es súper importante. Fíjate que nos atrevimos a ponerle al cartel listo para mantener a tus papás, porque hay muchas personas que no tienen precisamente mi edad, sino están ujú, a lo mejor entre los 45, 50, 50 y tantos años, que no tienen ningún tipo de conocimiento acerca de cuál va a ser su futuro. Obviamente a nosotros como hijos nos debe de importar, porque si tu papá, tu mamá no tiene bien organizado ese esquema para su vejez, pues a quien le va ujú. a tocar realmente el ayudarlos económicamente con sacrificio, no por gozos, sino con sacrificios a nosotros, ¿no? Pero fíjate, Dani, que me he encontrado con un montón de rumores acerca de dónde está el dinero de la gente, o sea, como de nuestros papás que estuvieron trabajando antes y por algún motivo, pues dejaron de estar como dados de alta. ¿Tú nos puedes explicar acerca de cuáles son las leyes de las pensiones y cómo podemos saber en cuál están nuestros papás? Justo, estoy investigando bastante. De hecho, desde hace años he estado viendo alguna situación bien interesante, Julián. Hay algo que me llama la atención. Ahí en Facebook, en fin, en redes, de repente sale por ahí gente que dice, oye, no es justo que mis papás trabajaron tanto, se les iban esta pensión. Uh -huh. Eh, o la otra, recuerden que tal y tal partido, no quiero meterme aquí en situaciones políticas, Sí. hablan de partidos en general, ya sea extrema derecha, derecha, centro, arriba, abajo, extrema izquierda, cualquiera, tienen que hacer cambios, tienen que ver la forma de administrar los recursos. Y por ahí dicen, oye, recuerda que tales partidos te quitaron la pensión. Uh Era -huh. Sí. necesario, era muy necesario hacer cambios, Julián. Si me permites, antes de contestar esas preguntas, me gustaría que vieran unas gráficas y vieran alguna información interesante. Sí, por ¿Sí? supuesto. Sí, vamos a pedirle a Jessy que por favor te pueda nombrar anfitrión para que ¿Ok? también tú puedas compartirnos a través de tu pantalla y en lo que te nombra co-host, ¿nos puedes compartir, por favor, tú a qué te dedicas, Dani? O sea, ¿cuál es tu formación y tu conocimiento en este campo de las pensiones? Mira, yo ya llevo un poco más de 6 años Mm, tomando cursos diplomados acerca del retiro, de pensión, cómo funcionan las pensiones en México y qué modelos se han copiado. Por ejemplo, en la actualidad estamos con la ley que le llaman Ley 97, que por ujú. cierto, el actual gobierno ya entró en planes de modificación, que eso lo veremos más adelante, fue copiado del modelo chileno. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí? Va, Poco a va, poco va. vamos a ir avanzando y les voy a explicar la razón del Sí, por qué se sí, ya tuvo que puedes hacer poner este cambio. gráfica. Va, va. Sí, mira, Veamos. eh, para la gente que... ah, déjame ampliar esto. Sí. Ok, como te decía, no me voy muy atrás. De los 70s, la esperanza de vida en México era de 60 años. Y el Ah, promedio súper de, jóvenes, muy jóvenes, la sí, verdad, ¿verdad? bastante jóvenes. Ese era el promedio, claro, había gente como todo, ¿no? Los Ujú, menos que iban más allá de los 65, pero ujú. el promedio, la esperanza de vida era promedio 60, y el promedio de hijos que se tenían en ese entonces era de 7 hijos. En ese Wow. entonces no se preocupaba mucho de de si la pensión le iba a alcanzar, me iba a alcanzar o no. ¿Por qué? Porque mi esperanza de vida no era mucho. O sea, yo me jubilaba, la gente se jubilaba a los 60, 62, no vivía mucho, Ujú, desafortunadamente, y pues les alcanzaba muy bien para lo que tenían, o bien tenían el apoyo de los hijos. Ya fuera ujú. Sí, uno, ya fuera el otro, o ya fueran todos, sí, como podían eran siete, ¿no? sostener, sí,
Sí, el esfuerzo se diluía, era mucho más fácil decirle, papá, este fin de semana yo te invito a desayunar, o papás, el próximo domingo ahora me toca a mí invitarlos a comer, entonces, o alguna persona le llevaba despensa, entonces, esto pues permitía que la gente no se preocupara mucho por lo que iba a tener para su retiro. Sin embargo, a través de los años, la esperanza de vida empezó a crecer, 69 años en los 80s. Si te Órale. fijas, la pirámide se empieza a modificar. Ujú. Ya había personas mayores de 65 años. Había menos personas jóvenes en edad laborable. Ok. Y esto, por ejemplo, en 1990 ya cambia drásticamente. Ya el promedio de hijos ya era de 3. Y la Ujú. esperanza de vida se incrementó sustancialmente, 72 años. Justo en esta década, justo es cuando se da el cambio. Ok. De pasar a una pensión vitalicia por parte del gobierno y el Seguro Social, Ujú. ahora le da la responsabilidad a la gente de ahorrar a través de los afores Ok. a partir del 1 de julio del 97 se da el cambio. Ujú. Y es que si no se hacía, ¿cómo iba a sostener el gobierno a mayor número de cantidad de personas en edad ya de retiro y sobre Ujú. todo con un promedio de vida más alto? Iba a Claro. colapsar tarde o temprano. Y si bien el modelo no era el adecuado, Ujú. lo podemos poner a discusión en otra plática, sí era muy necesario que se hiciera el cambio por todo lo que les estoy comentando. Ujú. En la década ya del 2000, si te fijas, la población ya en edad de retiro se está incrementando, el promedio de vida sigue creciendo y el promedio de hijos disminuyendo. Ujú. Y mira, en 2010 la pirámide empieza a recortar su base, Ujú. se empieza a estanchar la parte alta y ahora tenemos un promedio de 6.3 personas ya en edad de retiro. Ujú. Hoy la esperanza ya de vida anda alrededor de los 80 años. Los Sí. hijos, de 1 a 2, en el mejor de los casos. Ujú. Hoy hay parejas que ya no quieren tener hijos. Es bueno, es malo. Nada es bueno y nada es malo. Cada quien toma su decisión y hoy cada quien decide cuántos hijos tener o no tener hijos. Ujú. De ahí que es bien importante ahora, considerando el cambio que se hizo, y ahorita vamos a entrar a los cambios en Ujú. detalle, es el hacernos responsables hoy de nuestro futuro. ¿Te Claro. fijas? Eso se tenía que cambiar sí o sí. Si no, Ujú. el sistema iba a colapsar tarde o temprano. ¿Ok? Digo que según, si estoy entendiendo bien la gráfica, Dani, por ejemplo, aquí tenemos en la parte verde un 57.6% de personas que están a punto de entrar a la parte de retiro. Es decir, tenemos una parte de mucha gente que está a punto de entrar a la vejez y como ya van a vivir mucho tiempo, ya no hay tanto dinero para garantizarles pues que les van a dar lana de aquí hasta su fallecimiento. ¿Es eso? Es correcto. Es Ok. correcto. Y se espera, Julián, que para el 2030 la esperanza de vida supere los 85 años. Es decir, Ok. tendríamos una sobrevida en el retiro de entre los 20 a 25 años. Ya son Claro, ya hay muchos gente años. que le tiene miedo al ahorro a largo plazo, ¿no, Dani? Sin tomar en cuenta que le pueden faltar otros 25 o 30 años más de vivir después de que se une su jubilación. ¿No? Has tocado un punto bien importante y mira, le dices, oye, ¿cuánto ahorras para irte de vacaciones por una semana? Ujú. ¿Cuánto deberías ahorrar para un retiro de 20, 25 años? Claro, ¿Ok? sí. Ahora, te voy a explicar los cambios que se hicieron. Como ves aquí, hay un parteaguas a partir del 1 de julio del 97 que te comenté. Ujú. El régimen del 73 o de 1973, la pensión era pagada por el gobierno federal a través del Seguro Social. Okay. Se iba creando un fondo, el patrón iba aportando una parte, el trabajador también, para que a la edad, a partir de los 60 años, de los 60 a 64 es la cesantía de edad avanzada. Y a partir de los 65 ya hablamos de una cesantía por vejez. Okay. Era una pensión vitalicia, y ahorita vamos a explicar las diferencias. Ujú. Y
debido a los cambios de vida que se iban teniendo, se tuvo que hacer el cambio al régimen de 1997. ¿Qué significa esto, Julián? Que a partir de esta fecha, todo lo que se ahorra en el Afore es lo que va a recibir de pensión. Y según estimaciones de la OCDE y del gobierno, el promedio de pensión que va a recibir una persona a partir de su etapa de retiro después de los 60 años, en promedio va a ser el 30% de su último salario. Ok, o sea que si alguien ahorita, por ejemplo, nos está viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que ganan 6,000, 7,000 pesos, o sea, el 30% de eso es lo que les estarían dando para cubrir sus necesidades de viejitos. Es muy poco, ¿no? Sí, aunque digo, hablo de forma general, Ajá. 30%. Sin embargo, en esas personas que ganan poco, el 30% pues sí serían 1,800 pesos. No, lo que sí se les garantiza, de acuerdo también las semanas cotizadas, ahorita vamos a esa parte, Okay. es el mínimo, hay un mínimo garantizado. Hoy ese Okay. mínimo anda alrededor de los poco menos de 5,000 pesos que se les garantiza de pensión. ¿Sí? Que tampoco alcanza para mucho, ¿no? Exactamente. Mira, aquí viene, perdón, las diferencias. Ley de 1973, esa parte, no, no. Bueno. Ahí está, ahí lo vemos, vemos el cuadro. Ok, esta columna es ley 1973 y esta columna es ley 1997. Okay. En la ley 97 se piden como mínimo 500 semanas para tener derecho a la pensión. Okay. Ojo, me he encontrado con mucha gente que se siente muy segura de decir, mira, yo ya tengo mucho más que eso, ya llevo como 800 semanas cotizadas o 900. Las 500 es el requisito mínimo. Esto no te garantiza a que vas a tener una buena pensión. Yo le llamo el cover para tener derecho a esa pensión. Okay. Mientras más semanas tengas, vamos a tener una mejor pensión. Okay. ¿Qué edad se debe de tener? Es lo que te dije hace rato. De los 60 a 64 años se le llama pensión por cesantía. Okay. A partir de los 65 ya se llama pensión por vejez. Bien. Las personas pueden optar retirarse ya a los 60 años también. Aquí hay un dato muy interesante. Mucha gente me dice, oye, ya trabajé 30 años, ya trabajé 20 y tantos, ¿no me toca ya? No, por ley debe ser mínimo 60 años. Bien. A menos de que pertenezcan a una dependencia de gobierno, algo del IMSS, algunas que sí tienen ellos su regla, de que por tantos años de trabajo se pueden ir. Para la gente de a pie como nosotros, que no trabajamos en el gobierno, que trabajamos en el sector privado, forzosamente son 60 años. Okay. En la ley del 97 también 60-64. Aquí mira, lo mínimo son 1,250 semanas. ¿Le doblaron? La ley, sí, incluso si te fijas, si hacen cuentas, las personas que empezaron a cotizar en el 97, más 21 años. Que ahorita están saliendo las primeras generaciones Afore, ¿no? Exactamente. Este año va a salir la primera generación de esta ley. Exactamente. Son 1,250 semanas. Entre 52 son 24 años. Claro. Este año justo, a partir del 1 de julio de este año, ya la gente que empezó a cotizar y no ha dejado de hacerlo, que ha estado cotizando de forma constante, ya puede pensionarse con esas 1,250 semanas. Ok. ¿Con cuánto? ¿Y cómo se va a pagar la pensión? Como te decía, en la ley del 97 se toma como base el promedio de los últimos 5 años. Exacto. Que cotizó. En la ley actual del 97 con los recursos depositados en la cuenta Afore. Cuidado, ¿cuánto tiene?
también me he encontrado mucha gente, Julián, Ujú, que no sabe cuánto lleva. Es más, peor, ujú. no sabe ni en qué aforo está. Es muy Sí, sí, importante sí. que la gente sepa en dónde está y cuánto lleva, porque es su retiro. Ah, perdón, algo que me llamó mucho la atención es, Julián, Ujú. cuando la gente se va a comprar un auto, vamos a hablar de algo que no es tan trascendente. Cuando se Ajá. va a comprar un auto, ya sea nuevo o usado, ¿lo compra a ciegas? No, pues no, tratas de comparar, ¿no? Con modelos, precios, ¿no? ¿Qué tiene, qué no tiene, qué seguridad me Ujú, da, qué efectividad, qué rendimiento? Algunas personas se van a qué tipo de bocinas trae, en fin. Tratas de ujú, ver las características del auto y qué beneficios te puede aportar. ujú, Cuando tú te vas a casar, cuando alguien se va a casar, Julián, ujú. te casas con la primera que dice, esta chica o este chico me gustó, me casó, así de buenas a primeras. Bueno, habrá personas que sí lo hagan, Sí. que la conoces y dicen, mira, ya va la futura mamá de mis hijos, o Ujú, el futuro papá de mis hijos. Pero así a ciencia cierta, necesitas conocerlo. ujú. ¿Qué voy con todo esto, Julián? Algo de lo que vas a vivir tus últimos años, que como veíamos van a ser 25 años, ¿por qué no investigar cómo y de qué voy a vivir? ¿Por qué lo Claro. dejamos al final o a la deriva? Ujú, Es algo muy, muy interesante esto, ¿no? ujú. Sí, por Ok. supuesto. ¿Te garantiza la pensión del 97? ¿Te garantiza de por vida? Sí. La pensión de la FORE sí, pero ojo, Ajá. insisto, hay dos formas. Una es, puedes solicitar tu pensión programada, es Ujú, decir, tengo N cantidad de dinero en mi Afore ujú. y yo quiero mi pensión programada por 8, 10 mil, 12 mil pesos, que sea. Ok. Me la van a dar así, pero en el momento en que se agote y Ya, aún sigues con adiós. vida, es correcto. Ok. O la otra es, sí, quiero mi pensión vitalicia. Ujú, ¿Sabes qué? Sí te la vamos a dar, pero solamente te alcanza para el mínimo garantizado. Como te decía, hoy es alrededor de 4.800. Hoy 2021. ujú. La ley 97 dice que en caso de fallecimiento mis beneficiarios reciben pensión. Sí, y aquí también sí, en ambos. Ok. Ok. La pensión vitalicia se recibe un aguinaldo que se entrega regularmente a mediados de noviembre, finales. Aquí no hay Ujú, aguinaldo. ok. Siempre voy a recibir lo mismo de pensión. En ambos sí, se va a ir ajustando conforme la inflación. En caso de fallecimiento, mis beneficiarios pueden retirar los recursos que no se usaron, ¿no? Una vez que empieza tu pensión, esos recursos se quedan en la institución para que ellos los administren. Eso No, se no refiere, tienes. Dani, por ejemplo, bueno, es que a mí me han preguntado bastante, ¿no? Sobre Ujú. el dinero que se destina para el Infonavit, por ejemplo. ¿Se refiere a ese capital o se refiere a otros recursos? No, se refiere a otros y aquí vamos, aquí abajo. Aquí Ah, ok. en la atención algo de mejor efectivo es precisamente vivienda. Mm, Vivienda es lo que se te entrega. ujú, Habla del 92 y tus aportaciones voluntarias. ok. ¿Sí? En la ley 97 igual, es también vivienda 92, retiro 97, Ujú, vivienda y las aportaciones voluntarias. ujú, La gente me pregunta, oye, pero si yo tengo ahorrado, vamos a dar 1 millón de pesos, y ya me toca pensionarme, ¿por qué no ujú, me van a dar todo si es mi dinero? Sí, sí, te lo ujú, van a dar. sí. Te van a dar una parte, seguramente un 40-45% te lo va a entregar cash, por decirlo, a través de un cheque. El Ujú. otro 55% se queda el gobierno para que de ahí lo distribuye y te lo vaya dando. Es decir, sí te lo va a dar, pero ya no te lo va a dar en una sola De montón. distribución. Ujú, como que te lo va a ir Realmente, sino en dosificando. forma vitalicia. Es correcto. Ujú, ok. Así es. ¿Puedo acceder a préstamos? En la pensión de 97 sí. Incluso me he percatado ahí en la delegación del IMSS que Ujú. hay 4 o 5, siempre hay que te están dando volantitos, Ah, sí, préstamo yo a también.
préstamo a pensionado. Eres A pensionado, tienes pensionados. derecho a préstamo. Ujú. Sí, Y también muy he difícil visto. te van a prestar porque ya no vas a ser sujeto a crédito. Por obvias razones, ¿no? Tus recursos se van a ver limitados. Ujú. Estas son las principales características. Y quiero hacer hincapié en esta. Me voy a permitir aquí marcar en rojo esta parte, todo esto. Sí. Esta ley tiene, tiene un punto bien importante y un punto realmente trascendente para que mejores tu pensión. Entendamos. Ujú. Pero aquí la gente que aún es joven, anda todavía alrededor de los 45 y pertenece a esta ley, Ujú. puede incrementar en forma importante su monto de pensión. Y Ujú. justo es eso a lo que me dedico, Julián. Ok. Hacerles el proyectado de cuántas semanas tienen, cuál sería su pensión, si se mantienen como están, si hacen un plan de proyección para futuro, cómo podrían mejorar esta pensión. Ok. ¿Sí? Los dos, déjame borrar aquí esto. Las dos leyes, sí o sí, necesitas ahorrar. Uno, puedes aquí mejorar tu pensión, o bien la tasa de reemplazo, que ahí voy al siguiente punto. Ok. Mejorar esa tasa de reemplazo. Y aquí, por fuerza, hay que ahorrarle, hay que Sí. invertirle, quedarnos cortos. Y Ujú. ahí te van los datos interesantes de esto. La OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, Sí. nos dice que para tener una pensión digna, una pensión adecuada a nuestro retiro, Ujú. debemos de tener una tasa de reemplazo de entre 65 a 70% mínimo. Ujú. ¿Sí? ¿A qué se refiere con tasa de reemplazo? Ese porcentaje Ujú. tú vas a recibir de ese 100 que tenías de tu salario. Si Ok. yo tenía Ujú. un salario, si yo tenía un salario de 20,000 para un retiro adecuado, digno, de 20,000 debe de ser de por lo menos de 13,000 pesos. Para Por tener, lo, digamos que un 70% del estilo de vida que tuvo, ¿no? Antes de su vejez cubierto, ¿no? Por así así es, mencionar. Ok. así es. Ese es, insisto, ese dice el mínimo. Ujú. México está muy lejos, Julián. Que te Sí, de hecho digas México está está aquí, en el tercero de los últimos. así es. Esto es de menos a más. La India tiene una tasa de reemplazo superior al 100%. Wow, y eso es sorprendente Incluso porque Brasil. podríamos como posar ciertas suposiciones sobre otros países, ¿no? Ujú. Así es, así es. Esta es la media, la OCDE. Y mira, se habla precisamente arriba de yo calculo aquí un 77, 78%. Y México, Ujú. te decía, mira, andamos por medio de un 35%. Estamos muy lejos, Julián. Sí, bastante. Por eso las recomendaciones que yo siempre le hago a gente que se acerca a mí es, tienes de dos, ahorrar o ahorrar. Claro. A menos de que creas que tus hijos a futuro te vayan a mantener, creas que la situación, iba a decir algo, pero no me quiero tampoco meter en temas un tanto espinosos, Ok. te pueda sacar la lotería, estés esperanzado a ello. Claro. No juguemos con el futuro, Adrián, Julián. No juguemos con el futuro. Oye, Dani, también fíjate que me he encontrado con personas que se sienten un tanto desesperanzadas porque hablando sobre su historial laboral, me han compartido. En su momento estuve cotizando,
pero Ujú. porque nació mi hijo, porque la empresa ya cerró, o sea, por distintas circunstancias de la vida, dejaron de laborar en instituciones que cotizaran, ¿no? Entonces dan por sentado que eso ya se perdió. ¿Qué pasa con la pensión de las personas que en su momento estuvieron cotizando ante el IMSS, pero ahora ya no? Mira, los recursos están ahí, no están perdidos. Depende también del tiempo que dejaron de cotizar. Ujú. Lo que sucede es con la vigencia de derechos es que se mantienen, por decirlo de una forma, congelados, Ok. se mantienen en stand-by, ¿sí? Hay una fórmula bien interesante para saber si tus, eh, si tus derechos a pensión están vigentes. Ok. De las semanas cotizadas, que insisto, mucha gente no lo sabe, pero es muy fácil de saberlo a través de la página del IMSS. Ujú. Pueden ver cuántas semanas cotizaron. El 25% de esas semanas cotizadas, ese es el tiempo en que mantienes vigentes tus derechos, Ok. ¿sí? Si una ¿En persona, años? O sea, ¿lo podemos medir en nos años? conocimos años, Ajá. Ok. si una persona cotizó 1,500 semanas, por decir algo, Ujú. y hoy ya no está, perdón, cotizando a través del Seguro Social, está trabajando por su cuenta, Ajá, sí, que no sí está pasa. cotizando, por ejemplo, 1,500, el 25% son 375 semanas, entre Ujú. 52, Sí, que tiene un año. 7 años, un poquito arriba de Siete. 7 años. Es Y decir, si ya sobrepasó esos 7 años de inactividad, va y con ese te esquema. congela, te congela. Ujú. Ok. ¿Qué pasa ahí? Ujú. Necesita volver a trabajar a través de un patrón. Ok. Una. La otra opción es, la misma ley del Seguro Social permite, en unos artículos, permite que a través de cooperativas Ujú. pueda seguir teniendo vigentes sus derechos. Hay que tener mucho cuidado también qué tipo de cooperativa. No Sí, por cualquiera, supuesto. y también hay gente que hace cooperativas fraudulentas. Ok. Eso sí lo recomiendo mucho. También es de mucho riesgo, Julián, el hecho de decir, tengo un amigo que me va a dar de alta. Sí, Cuando eso lo son, escucho muchísimo, amigo, muchísimo. Parece que cuando son, sienten que tienen resuelto por eso. cuando son empresas familiares pequeñas, Ajá. hay mucho riesgo de que el IMSS les haga auditoría. Mm. Hay que tener cuidado en esto. Eh, y no les hace auditoría en el momento. También a veces el IMSS, o muchas veces es medio mañoso, no dice nada, se están pagando las cuotas obrero-patronales. Ajá. Resulta que cuando ven la edad, oye, esta persona, eh, no sé, dejó de trabajar a los 56, 57, Ujú. fue contratado a los 58, 59, nada más cotizó 1 o 2 años, Ujú. se les hace sospechoso, Ujú. auditan a esa empresa y si ven que sí hubo ahí algún fraude, Ujú. multan a la empresa, multas Ujú. fuertes, y le niegan definitivamente el derecho a pensión. Cuando dices le quitan el derecho a pensión, ¿es que lo pasan a un esquema de Afore o simple y sencillamente le desaparecen sus recursos? No, no desaparecen sus recursos, simplemente te dicen, Bueno, se los quedan. no tienes derecho a pensión y aquí están tus recursos de la FORE. Ah, ok. Ahora sí que aquí está tu dinero y hazte bolas, no sé, arréglatelas como puedas. Hay que Ujú. tener mucho, mucho cuidado con eso, Julián. Por eso es bien importante, de hecho, por eso entré yo a este negocio. Me llamó mucho la atención eso. Lo desconocemos. Yo estaba en Ujú. ese grupo de desconocimiento total. Yo trabajé por espacio de 30 años, fui empleado en Ujú. la industria farmacéutica. Cuando viene una reestructuración y me toca liquidación, lo primero que pensé es, ¿qué va a pasar con mis semanas? Sí, por supuesto. Tantos, tantos años cotizando,
los voy a perder porque me faltaban, en ese entonces me faltaban 8 años para llegar a los 60. Y lo primero que hice fue acercarme al seguro para saber cuántas semanas. Ahí me dieron la información de cuántas semanas tenía ya cotizadas. Y bueno, me invitan a trabajar en este medio. Empiezo a tomar los cursos, empiezo a tomar diplomados y te das cuenta que el seguro tampoco te da toda la información como debe ser. ¿Qué? Entonces sí es bien importante buscar un asesoramiento, Julián. Sí, es bien, bien importante. Yo lo busqué, lo encontré, ahora eso estoy dedicado. De hecho, hoy estoy en el proceso, Julián, de estar sumando semanas por mi cuenta a través de lo que se denomina continuación voluntaria al régimen obligatorio, o lo que comúnmente se conoce como modalidad 40. Sí, por supuesto, he escuchado. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de, si una persona no ha sobrepasado los 5 años que dejó de cotizar a través de un patrón, puede contratar modalidad 40. Ok. Si ya pasaron más de 5 años de inactividad, ya no puede. Tiene que volver a trabajar, insisto, a través del régimen patronal o cotizar a través de una cooperativa por lo menos 1 año. Ok, menos. Importante. Así es. Okay. Así Como es, para Julián. poder tener derecho a la modalidad 40. Es correcto, para inscribirte después a modalidad 40. Okay. Oye, Dani, fíjate que también he encontrado controversias y yo no sé ahí qué es lo que suceda, porque también me he topado con personas que están muy seguros que estaban cotizando en el IMSS, pero cuando se buscan con su NSS no se encuentran, pero si se buscan en la Afore con ese mismo número, sí se encuentran. ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién decide quién pasarlos de un lado a otro? ¿O qué es lo que sucede en esos casos? Me he encontrado también con gente así. Uh-huh. De hecho, una persona que me recomendaste, por cierto, que estaba en esa situación. Uh-huh. Lo que hay que hacer es buscar documentos anteriores, a veces por un número del IMSS, aparece que cotizó bajo un número un X tiempo de años, Ajá. y al cambiar de trabajo, muchas veces los dan de alta con otro número. Ah, ok. Entonces, lo que tienen que hacer es contar sus números de seguridad social, acercarse a la delegación del IMSS y tramitar su unificación de número, para que entonces sí ya le cuenten todas las semanas. Ok, bien, pero Eso es no lo es que no es que su lana esté perdida, solo digamos que ¿no? tiene partido su dinero, por así Así decirlo. es. Y ellos Así es. tienen el derecho, Dani, de poder decir, oye, yo estuve cotizando antes y quiero activar mi modalidad 40. Sí, sí, tienen ellos, al unificar, obviamente van a unificar todas las semanas y tienen que buscar que unifiquen con el primer número de seguridad social, para que a partir de ahí sumen todas las semanas. Insisto, el hecho de que tuvieras 300 semanas y al encontrarse que tenías 1000 semanas más, 1300, pero ya tienes más de 5 o 6 años, entonces tienes que trabajar forzosamente, insisto, para activar tu vigencia o tu derecho a contratar modalidad 40. Fíjate, Dani, que tenemos aquí unos comentarios de Sí, nuestra adelante. amiga Rocío Romero, a quien le mando un súper abrazo. Fíjate que ella dijo, yo voy a estar bien al pendiente del programa, o sea, desde que le conté que tenía la intención de platicar contigo y de invitarte, ella dijo, yo voy a estar ahí, y fue yo creo que la primera persona conectada. La primera pregunta que nos hace es que ella es ley 73 y dice que si sus beneficiarios pueden ser sus hijos a su fallecimiento o cómo va como el orden, a quién se le va dando. A sus hijos, siempre y cuando sean menores de 16 años. Ok, y si ya son Si ella mayores, Dani, llega, ¿ya no? si sus hijos son mayores de 16, pero siguen estudiando,
tienen derecho a la pensión de orfandad. Ok. Sin embargo, después de los 23 años, Ujú. ya pierden esa pensión de orfandad, a menos de que demuestren que no pueden valerse por sí mismos. Ok. Y si quedó algo ¿Sí? de dinero, o sea, ya no se da. O sea, por ejemplo, si yo fuera hijo de alguien que estaba en esa ley, ¿no? Y pues yo soy mayor ya de 23 años, ¿no? Así de, oh, mi juventud, ¿no? Pero todavía se quedó ahí dinero de mi papá, por ejemplo, aunque yo sea su hijo, ya se perdió, o sea, no lo reclamé en su momento, por así decirlo. Sí, aunque seas, ya no queda. Ahí quien tiene que reclamar es la viuda. La Mm, viuda o viudo sí puede reclamar ese dinero, ¿sí? ujú, Si no estuvo casado legalmente, si existe concubinato, ujú, también tiene derecho, concubino o concubina. Si no existiera ninguna de estas figuras, ujú. entonces se le entrega a una persona sustituta. Pero esa Ok, persona sustituta tuvo que haberla elegido y haberla puesto el trabajador. ok. Y si no lo puso en su momento, Entonces sí, bien. ya no hay quien reclame ese derecho y se van a las arcas de Ujú. la FORE, Oye, Dani, desafortunadamente. entonces, por ejemplo, pues quienes sean hijos, ¿no? Menores de 23, que ahorita estén recibiendo algún tipo de apoyo, ¿no? Porque su papá, su mamá falleció, ¿hay manera de que puedan pedir antes de sus 23 como el total de la pensión o no? Porque se queda Si el ya, 50% en reserva. si ya falleció, Ajá. ahora hay que ver a qué ley pertenece. Si es ley 73 y ya está pensionado, se supone que ya hubo un retiro de esos fondos. Ujú. Entonces ya no hay que reclamar más que la Sí, pensión de orfandad o de viudez. ok. Nada más. Y si es Afore, pues es como hasta donde alcance, ¿no? Me imagino. Pero insisto, una parte de la FORE, la parte de vivienda y la parte de SAR 92, ahorro para el retiro de 92. Nada más esa parte. Además ya no Mm, se entrega. ok. Que también muchas personas dan por sentado que no tienen que echarle ganas, sino tienen que ahorrar más porque creen que por estar en la ley del 73 va a ser 100% heredable y vitalicio para sus hijos, ¿verdad? Y eso es un mito, o sea. Sí, no, ese es un mito. Es lo que yo te decía, yo estaba en ese grupo, ¿no? De desconocimiento. Ujú. Eh, de decir, pues, estoy ganando esto, a mi retiro voy a ganar esto. Está súper, según yo. Y fíjate que hablando de desconocimientos, igual Rocío nos cuenta una situación así que ella está viviendo y trae como una pregunta, ¿no? O sea, como muy puntual. Dice, yo estoy dada de alta en una comercializadora, soy ley 73 y tengo un año cotizando después de haber trabajado más de 5 años. ¿Cómo sé que sí serán válidas estas semanas para reactivarme? A ver, dice, y tengo un año cotizando. Ujú. Después de haber trabajado más de 5 años. O sea, con lo Esto que estoy después de haber entendiendo es que trabajado, se reactivó, ¿no? Es por lo que entiendo. Se reactivó ajá, en una comercializadora y ella como que quiere saber cómo saber si van a ser válidas, ¿no? Estas semanas que sí, ella está recotizando, ¿no? Ujú. mira, hay dos formas de saber cuántas semanas lleva sumadas y todo su historial como empleada. Ujú. Como te decía, es acercarse a la delegación del seguro, a la delegación que le corresponda, Ujú. y que vaya a solicitar un comprobante de semanas cotizadas. O Okay. ingresar a la página del Seguro Social para que ahí solicite también el desglose, tanto de sus semanas cotizadas como de toda su historia laboral. Ahí va a Okay. encontrar, déjame ver si tengo a la mano, por ejemplo, la mía, Ujú. mi historia laboral.
para que vean cómo A ver. se entrega. Ah, Fíjate que Rocío nos está dando aquí también un pequeño dato que no sé, tal vez pueda cambiar toda la historia, Dani, porque Ajá. dice, dejé de trabajar más de 5 años. O sea, dice, dejé de Ya, ese trabajar es el más de punto. cinco Dejado de años. trabajar más de Ajá. 5. Luego se volvió a reactivar. Ahorita lleva un año reactivada. Entonces ella dice, bueno, ¿cómo puedo saber si ahorita esto que me estoy reactivando, a ver si me lo suman, ¿no? Para lo que dejé, ¿no? Sí, mira, no, esos 5 años ya están perdidos, o sea, no sumó semanas, Ujú, ¿sí? ujú, No cotizó semanas, ujú. pero sí se activan. A partir del primer año de que empieza a trabajar, Se lo van a sumar. se lo van, Y se reactivan sus semanas. como lleva 5 años, o sea, sigue entrando en modalidad 40, ¿no? O sea, tiene derecho a la modalidad 40. Así es. Entendiendo. Ujú, ujú. Sí, mira, voy a compartirles, deja que abra. Este es mi, A ver. Oye, Dani, en lo que abres eso, nos cuenta nuestra amiga Amelia una pregunta. Dice, ¿mi pensión la puede heredar mi esposo si yo muero? perdón. Dice Amelia, nuestra amiga y clienta a quien le mandamos un abrazo, que también es colega de nosotros, por cierto. Está muy bien. Dice, ¿mi pensión la puede heredar mi esposo si yo muero? Sí, el viudo. Viudo, El ok. viudo, ¿qué es lo que te decía hace rato? Tanto el viudo o viuda puede heredar esa pensión, es pensión por viudez. Ok, Sí, mira, aquí el género no importa el género, amigo. O sea, no le ¿no? ponen un límite al esposo, no. ¿No? A Ok. menos de que haya modificado la ley, pero no, mira, les voy a Ajá. compartir Venga. esta. Esta es la hoja que yo tramito en el seguro, a través del portal del seguro. Ujú. Me voy a ir hasta abajo, porque es la historia laboral. Viene la cadena, el sello, Instituto Mexicano de Seguro Social. Y aquí dice, mira, yo empecé a trabajar, Ujú. empecé más bien a cotizar el 6 de enero de Ujú. 1984. Ok. Eso tal vez le vaya a contestar a varias personas, que es el caso Ujú. de que, ¿qué pasa con esos años que no coticé? Ajá, sí. Pero no marearlos, que ahorita sí me voy más rápido pasando hojas. Bueno, viene donde trabajé, Sí. después cambio de trabajo, el salario base. Es lo que te digo, aquí se viene toda la historia laboral. Ujú. Los salarios con los que estuve cotizando a través del tiempo, 91, 94, industria farmacéutica, 97, etcétera, etcétera. Hasta el final, aquí me voy a ir. Como les platicaba, me dieron de baja a mí el 30 de septiembre del 2014. Ujú. Del Y en, un- 2014, y, y en una buena situación también de salario base, ¿no? O sea, porque también hay gente que veo que ha cotizado, que cotiza el mínimo y creo que eso es muy perjudicial, ¿no? sí, sí. Aunque todo esto de la historia atrás ya va a quedar relegada, porque insisto, se toma Mm. como base Los los últimos últimos 5 años cinco nada más. años. Así Ujú. es. Ok. ¿Qué pasó del 30 de septiembre de 2014 a la fecha? Que yo me di de alta nuevamente, de Ujú. aquí dice seguros especiales, que es la Ujú. modalidad 40, el 17 de mayo de 2018. Es decir, 4 años ¿cuánto tiempo después. pasó? Ujú. Pasaron 3 años y medio, Ok. ¿sí? Y como estaba antes de cumplir 5, todavía podía inscribirme a esta modalidad 40. Ujú.
Cuando yo dejo me liquidan, tenía 1588 semanas. Y ahí se quedaron esas 1588. Ahí estuvieron en stand-by. Hasta que comencé a cotizar, se empezaron a incrementar. Al Ok. corte de esta fecha, ya casi va a ser un año, Sí. ya llevaba 1645. Ujú. Es decir, no sé si con esto les contesta a la gente. Aunque yo haya dejado de cotizar, Ujú. al momento de que vuelvo a ser empleado, Ujú. se reactivan mis semanas y comienzo a partir de donde se quedaron. Ok. Comienzo a sumar semanas. Dani, y ¿Sí? para entrar en la modalidad 40, o sea, ¿es en automático que uno entra o uno tiene que ir a la delegación del IMSS y decir, oye, quiero activar mi modalidad 40? Tienes que ir al Seguro Social. Ujú. Sí es importante, haces un contrato, de hecho es un contrato que firmas Ujú. y ahí decides con qué salario quieres darte de alta. Esa es otra Bien. gran ventaja. Estamos hablando de que de que se te van a pensionar una, con base a semanas cotizadas. Ujú. Dos, con relación al promedio de tu Ujú. salario de los últimos 5 años. Promedio. Y Ok. tres, el retiro. Entonces, si tienes muchas semanas y cotizas con un salario alto, no importa que antes hayas cotizado con un salario bajo. Mientras los Ujú. últimos años, lo ideal serían 5, Ujú. ideal, pero mientras le sumes 2, 3 años cotizando a tope, va a Ujú. mejorar sustancialmente el monto de tu pensión. Y esto puede hacerlo un año antes de su jubilación, tiene que hacerlo 5 años antes, o sea, hay como una fecha límite para ir a hacer ese trámite de modalidad No, 40. no, no hay fecha límite. La única limitante que eres tú mismo. Es decir, eh, me encontré una persona que ya cumplió 60 en enero. Ajá. Me decía, oye, yo no quiero cotizar 5 años hasta mis 65, porque apenas tiene que inscribir a modalidad 40. Ujú. Lo que iba a hacer es cotizar 2 años. Ujú. Con 2 años, con un salario más o menos alto, sí mejoraba de forma interesante su pensión. Pero no quería esperar. No quería esperar los 5. Ujú. Insisto, depende de muchas cosas. La gente dice, ¿con qué me conviene? Es que Ujú. parece que prepararse antes. A eso hablaba de ahorrar o ahorrar. Hay que prepararse Claro. antes. Si tú tienes los fondos, los medios desde antes Ujú. para poder pagar modalidad 40 a tope, que son 25 UMAS actualmente, Ujú. Ujú. pues hazlo. Pero si no cuentas con ese capital de 25 UMAS, pero sí cuentas con un capital interesante que te ayude a mejorar esa pensión, Claro. Claro. también está bien hacerlo. Entonces es cuestión también de ver a qué edad, cuánto va a aportar y si realmente le conviene, ¿no? Claro, y es que Esa es parte de mi trabajo, justo. Decirte, es lo que te mira, iba a preguntar. Ujú. tienes tantas semanas. Ujú. Si tú le inyectas este dinero al IMSS, tu pensión va a ser este monto. Pero si le Sí. inyectas esto va a ser este monto. Si inyectas Ujú. este monto más estos años, este va a ser el monto de tu pensión. Ese justo es Ujú. mi trabajo, hacer ese cálculo para que ellos sopesen y digan, pues sí conviene invertirle en esos 5 años Sí, 350 claro. mil pesos, 400, por supuesto que conviene. Me va a Y a veces convenir es invertir. mucho mejor, ¿no, Dani? O sea, porque fíjate que ahorita me recordaste a un cliente, al señor Víctor, que le mandamos un abrazo, que o sea, él nos hizo un comentario sobre él y un familiar suyo. Entonces Uh-huh, resulta que el familiar le estaba pagando a alguien, ¿no? Por uh-huh, como que lo reactivara. Entonces su familiar estaba pagando cerca como de casi 7,000 pesos al mes porque lo reactivara. Quién sabe con cuánto de salario, pero tampoco era el máximo, no eran las 25 UMAS.
era como el te hago favor de reactivarte, ¿no? Que también a mucha gente como que le plantean una cuota ahí. Ajá, Entonces, ajá. pues su familiar, pues se pensionó con una pensión más o menos como de 10,000 pesos mensuales. Ujú, Y a la hora de platicar con el señor Víctor, que él dijo, quisiera una situación como la de mi hermano, que es hermano, dice, pero no tengo esos 7,000 pesos. O sea, él tenía menos de eso. Pero ujú, fue muy interesante porque fíjate, lo que tú hablas, el beneficio de cosechar la espera. ¿Por qué? Porque él dijo, me voy a esperar a mis 65 y lo que tengo lo quiero hacer crecer. Y con la mitad de lo que daba su hermano, él empezó a invertirlo. De tal manera que con menos dinero, pues hizo un diseño de una estrategia en la cual va a recibir alrededor de unos 16 ujú. mensuales, o sea, va a recibir más que su familiar dando la mitad. ¿Cómo se hacen ese tipo de proyectos, Dani? ¿Quiénes pueden ser candidatos a poder retomar su modalidad 40 y a incrementar el capital que van a recibir? Son candidatos aquellas personas eh, que no han llegado a los 65. Digo, Ujú, todos pueden ser candidatos, pero ¿qué pasa después de los 65? Hay que esperarte un año. Y para ser honestos, Julián, ujú. la calidad de vida a partir de los 65 ya empieza a verse afectada. Sí, Entonces, pues ya se dejó pasar mucho tiempo, ya se dejó pasar demasiado tiempo. Lo ideal, insisto, es cuando mucho a los 55, eso es lo ideal, no quiere decir que sea sí, necesariamente así. claro, o que sea imposible para quien tenga 57, ¿no? Así es, 58. como te decía esta persona, en enero compró 60 y ahorita en febrero se va a inscribir y va a pagar 2 años. Ujú, Con 2 años que ella pague modalidad 40, va a recibir una pensión que para ella, para los cálculos que hicimos y los cálculos que hizo ella de su estilo de vida, ujú. me va a quedar, mira, apenas Sí, para vivir como yo quiero. Yo quisiera más, pero tampoco quiero pasarme 3, 4 años más pagando modalidad 40. sí. Eh, Cualquiera puede ser candidato. Aquí lo ideal sería ver, insisto, cuántas semanas tiene, Ujú, porque imagínate, Julián, si esta persona tiene, sumó nada más 500 semanas ujú. y ya tiene 60 años, y para reactivarse necesita trabajar mínimo un año. Primero, bueno, ¿quién la va a contratar, no? Sí, Segundo, claro, sí, ya. No, no. se encuentra una cooperativa Ujú. que sí lo active para reactivar sus semanas y después pagar a tope 5 años, hay que Sí, hacer el cuánta lana balance. va a ¿Cuánto va a ser, ¿no? invertir y cuánto va a recibir? Sí, por Porque supuesto. Y más por lo que habíamos platicado, ¿no? Que ya que se va a ir incrementando la aportación que uno tiene que ir dando, ¿no? a partir del 2023, Ujú, hoy, hoy, ¿cuánto tienes que pagar? Si tú quieres reportar un salario al seguro de 60,000, por ejemplo, de 60,000 pesos al mes, hoy tienes que pagar de esa cantidad el 10,075%, que es la cuota obrero patronal vigente. ujú. Pero a partir del 2023 ya no es el 10,075. Va a ser del 11,166 Ujú. sobre esos mismos 60,000. Pero para el 2014 ya va a subir al 12 y fracción. Y así va a ir escalando hasta el 2030 y Ujú. fijarlo en el 18 punto y tantos por ciento de Que es muy obrero alto. patronal. O sea, que si comenzaste, digamos que pagando 6,000, 7,000 pesos, vas a terminar pagando unos 10 conforme va avanzando el tiempo, ¿no? O sea, es Sí, lo que entiendo. Okay. sí, Ujú, ujú. sí, mira, aquí tengo un ejemplo. Ajá. En la actualidad, un pago de
obrero patronal, que equivale al 10.075%, hoy tendría que estar pagando a tope a 25 más, 6,565 pesos mensuales. Ok, bien. Todo 2021, pero a partir del 2023 va a pagar 7,276. Más bien va a Se, invertir, porque realmente es una inversión. se incrementa mucho. 2024 a 7,986. Y el último año, que sería para sumar sus 5 años, sería de 8,697. Es muchísimo. Ahora Por eso imagínate. se vuelve tan valioso, ¿no? O sea, se vuelve tan valioso que sean previsores porque pueden ellos tener un proyecto, un mecanismo financiero por encima de la inflación que les dé buenos rendimientos, donde inviertan la mitad del dinero que se les está pidiendo y al final poder, digamos, quedar como ese retroactivo, ¿no? Y Así poder es. tener derecho a una pensión más arriba. ¿Es correcto eso? Sí, no es lo mismo, perdón, no es lo mismo hoy empezar un ahorro de 3, 4 mil pesos, dependiendo del tiempo y el Sí. instrumento, que para eso eres el experto, Julián, que llegado en su momento, desembolsar esos 7, 8 mil pesos, ¿no? Sí, por Tener ese supuesto. fondo para después inyectarlo. Hay de dos, Julián. Mira, yo me he encontrado gente, perdón, que tiene miedo a los 55 años retirarse por su cuenta. Sí. Ujú. Tú los has visto, tal vez. Sí. Dice, no, yo voy a seguir trabajando hasta mis 60, hasta que me pensione. Ujú. ¿Ya viste cuál va a ser tu pensión? Va a ser esta. ¿Te va a alcanzar? No. Tienes que ahorrar para lo que yo te decía hace rato. El monto que tú vas a recibir de pensión va a ser menor de lo que venías ganando. Y ese ahorro te va a permitir acercarte a ese A la ideal, tasa, ¿no? Como a la tasa de reemplazo a que la uno tasa de necesita. reemplazo. Ujú. Así es. Ahora, oye, suena interesante. Me convendría, sí, que me liquidaran a mis 55 e inyectarla a la modalidad 40. Claro, como esperar un Necesitas poquito ahorrar, más, ¿no? Ujú, para como elevar. necesitas ahorrar para inyectar ese dinero a la pensión. Es decir, necesitas ahorrar para inyectárselo o necesitas ahorrar para mejorar tu tasa de reemplazo. Ujú. Oye, Dani, fíjate que aquí dice Rocío, ¿puedo llegar al IMSS a mis 64 años y dar el capital de 4 años de cotización al tope de 25 salarios? Es decir, entrar a la modalidad 40 y a mis 64 decirle, ¡fum! Aquí está, 4 años de 25 salarios. Sí, eso se llama hacer de forma retroactiva. Ujú, ujú, bien. ¿Sí? Es decir, deja de elaborar a los 60, como bien dice, no me inscribo a modalidad 40, Ujú, empiezo a ahorrar, empiezo a ajá. generar mi capital y a los 64 años llego al Seguro Social con mi bolsa de dinero, Sí, así, entre así comillas, ¿no? de Lo depositas al seguro, mis dos digo, en un bolsitas, ¿no? banco. Así, ¡fum! Sí. Aquí están mis 500,000 pesos. Aquí está el pago de mis 4 años anteriores a tope a 25 UMAS. Ujú, Sí, sí se puede. ujú, ok. Sí se puede. Y Hay puede un estar ella riesgo ahí, tranquila, Julián. ¿no? Ajá, es lo que te iba a Sí, preguntar. Ujú, que sí. hay un riesgo. Supiste que el año pasado hubo un diputado, no voy a decir Ujú, de qué partido, simplemente un diputado, por cierto, de Puebla, que estaba promoviendo disminuir las 25 UMAS a 10. ujú. ¿Sí supiste esto? No, la verdad, eso sí no lo sabía, ¿eh? Estaba diciendo que lo que estábamos haciendo era una trampa. Estábamos Mm, simulando ganar más de lo que realmente ganábamos. No es una trampa. ujú, La misma ley nos los permite, la ley de 73. Y ujú, si bien es cierto por ahí que hay una jurisprudencia de 10 salarios, mucha gente me ujú, dice, oye, pero si ya lo redujeron a 10, ¿cómo a 25? Es una jurisprudencia. ¿Qué significa esto, Julián? Si yo estoy cotizando durante años
me acerco al seguro y le digo, ¿sabes qué? Vengo por mi pensión y el pensionado me reconoce, no sé, si mi promedio eran 20 UMAS y el Ujú, seguro me dice, te corresponden 15, ujú, si te quieres ir a pleito contra el IMSS, por decir no, según mis cálculos deben ser 15 UMAS, perdón, 20 y me está dando 15, por decir números, ujú. lo voy a demandar. Ahí es donde entra la jurisprudencia. Ok. Le ganas, le ganas con 10 UMAS nada más. Ok. Al contrario, si te dice, tal vez, ¿sabes qué? Te corresponden 5 UMAS. Ah, Ujú, no, yo debí haber tenido 9 o 10 o 12. ujú. Ahí entra la jurisprudencia y son 10. Es ahí donde aplican esas 10 sumas. ¿Por qué? Porque hoy la ley del seguro, el tope son 25 UMAS y el seguro hoy reconoce esas 25. El riesgo está, Julián, en que si más adelante, Ujú. en el inter, entre lo que dejó de trabajar y quiere pagar su retroactivo, Ujú. ahí tal vez sí puede haber un cambio de esas sumas. Existe O el riesgo. sea, digamos Está que latente. se tiene que atener a la ley de ese momento, ¿no? O sea, como a Ujú. las sumas que ponga en ese momento. Que para el caso, lo Así que es. entiendo, Dani, es, pues, si está en 25 UMAS y su acumulado, su ahorro es de 25 UMAS, pues qué padre. Si tiene un acumulado mayor a lo que piden, pues de todas maneras tiene más dinero, ¿no? O sea, lo peligroso sería no haber ahorrado nada, no meterle nada y no alcanzar las sumas que se pongan en ese momento de su jubilación, ¿no? Así es, así es. Uh -huh, uh -huh. Oye, Dani, y esto, o sea, estamos hablando de las personas que en su momento cotizaron, que tienen derecho a retomar su pensión con modalidad 40 a través de proyectos de ahorro, ¿no? Por así decirlo. Ujú, O sea, ujú, donde pueden ujú. hacer un acumulado. ¿Qué tipo de instituciones son las que están avaladas para poder, pues, o sea, para que sean tu cochinito? Uy, sí, sí, sí hay bastantes instituciones. Lo interesante aquí es ver qué instrumento es el que mejor rendimiento te genera y algo bien Claro, importante, ¿quién te va a respaldar? claro. Escuchaste hace años, hubo esas famosas cajas de ahorro que te prometían rendimientos atmosféricos, Uh que al -huh, final de cuentas desaparecieron porque no estaban regulados. uh -huh. Entonces, aquí el consejo sería, busca un buen asesor, Julián, que te puede Los decir dos. qué instrumentos hay, eh, en dónde con un buen respaldo, que esté bajo las normas mexicanas, que esté en el marco legal, Uh -huh, uh -huh. para que tenga la seguridad de que esos ahorros los va a recibir cuando necesite. Uh -huh. ¿Sí? Yo hoy por hoy no recomendaría banco, Sí, no. No, porque el ni por banco, encima de la inflación, ¿no? O sea, no. primera, sí te está dando 0.5 por arriba de la inflación, apenitas. Sí. Por otro lado, recuerda que el SAT retiene a los ahorradores, a cuentas de ahorro, a fondos de ahorro, retiene el 1.45% mensual sobre De capital impuesto. total Ujú, de impuestos. Entonces, ¿qué significa? Que ese dinero sale de ahí, ya no te está generando rendimiento. Si de por sí el rendimiento es poco y aparte te retienen el 1.45, pues es es cierto, nada. al final de año van a hacer el balance, van a decir, oye, ya me adelantaste X cantidad, o te regreso, o me regresas, o quedamos a mano, Ujú, y te va bien, te van a regresar, pero mientras te van a regresar lo que te quitaron sin haber generado rendimientos. claro, y es Entonces sí dinero hay que devaluado. buscar un buen un instrumento sólido, Ujú. con respaldo, con ética y que esté bien regulado por las leyes mexicanas. Claro. Oye, Dani, dice Rocío que basado en lo que tú nos compartiste del incremento,
de las sumas, Ujú. dice, cuando yo cumpla 64 años, será en el 2026, tendría que pagar entonces los 4 años al costo de 9,000 pesos aproximadamente, Al costo actual, sí. que sí son más o menos como 10,000 varos, ¿no? Más o menos. Sí, Ujú, si hablamos, insisto, si hablamos de esa suma hoy ujú, de, de 66,000 pesos de salario, ujú. para el 2000, ¿qué 26. dijo? 26, Ujú. estará pagando 9,408 pesos. Sí, pues ahí está. O sea, conviene mucho más esto de un instrumento que sea con menos capital que ese, que le ayude a alcanzar el acumulado que necesita para poder incrementar su pensión, ¿no? Así es, Mm. así Oye, es, Julián. Dani, y para las personas que de plano nunca cotizaron, porque a lo mejor son comerciantes, porque son emprendedores, ¿no? ¿Para ellos hay alguna solución? Sí, sí la hay, Julián, y pues la única solución es, mira, la gente a veces recomienda el Afore, que abran su Afore. Pueden abrir su Afore, Ujú, su cuenta. No es necesario a través de un patrón. Sin embargo, recordemos que es un buen instrumento, tampoco vamos a hablar sí, mal de él. Sin embargo, tiene algunas limitantes. Una de ellas es, no puedes elegir dónde invertir tu sí, dinero. claro. Ellos disponen los instrumentos, los medios, a dónde tienen Mm. que mover. Sí, no tienes nada de autonomía sobre a dónde se van tus Así aportaciones, es. ¿no? En Ujú, otro tipo de instrumentos que lo hablas por tu cuenta, los planes personales de retiro, Julián, ujú, funcionan muy bien. Esos planes personales de retiro te son algunos te los garantizan y otros, los rendimientos son rendimientos ujú. garantizados y otros tal vez no sean rendimientos garantizados, pero sí, sí Proyectados. son garantizados de que vas a recibir un capital interesante. Ujú, ¿Sí? sí, Te ampara, estás protegido mientras estás haciendo este ahorro. Algunos llevan su seguro de vida por si algo pasa en el camino y ujú, que tus herederos lo reciban. Y al final ujú. de cuentas recibes un capital interesante para vivir esa etapa de tu vida. Claro. Sí, esas Que, serían que, las que son opciones. como estos seguros, ¿no? O sea, hay que son totales, ¿no? Donde compras como tu suma asegurada a cambio de pagar un seguro de vida, ¿no? O sea, que si llegas al final del plazo con vida, te dan esa lana y ya esa es la que tú puedes usar para tu pensión, ¿no? Y en caso de que fallezcas, esa lana se la dan a tus beneficiarios. Pero Así también es. hay otro tipo de instrumentos, ¿no? Porque fíjate, Dani, que yo me he topado con personas que están interesadas en un plan privado de retiro, en estos famosos PPRs, pero Ujú. dicen, ¿sabes qué? O sea, mis hijos ya están grandes, ¿no? O la realidad es que les he heredado muchísimo, siento que mi parte de proveedor ya quedó, ¿no? Y el costo del seguro para mí no tiene ningún caso. Aquí en este caso podríamos aprovechar los fondos de inversión. ¿Tú los recomiendas? Sí, por supuesto. Okay, bien. Por supuesto que sí, Julián. Y sin Son edad muy límite, atractivos. ¿no? Uh-huh. Esa es otra ventaja, que no hay límite en edades para hacerlo. Dani, Es- quiero que nos cuentes, de verdad, que nos cuentes, por favor, en qué puedes ayudar a nuestra comunidad consciente, porque de verdad, Dani, he visto un montón de personas y no saben por dónde empezar sus trámites, no saben dónde buscar nada, ¿no? O sea, cuéntanos en qué se pueden asesorar contigo, dónde te pueden encontrar, ¿no? O sea, ¿tienes redes, un número telefónico? ¿Qué onda? Sí, mira, te voy a compartir a través del chat. A ver, vamos a Ya tú ver. lo compartes. Mi número personal es, Uh-huh. A ver, vamos a ver. Ok, 22, ahí me 21. pueden contactar. Hacemos un previo, Ajá. en qué situación está. Todas las preguntas que me pueden hacer en ese momento se hacen. Sí. Ya nos ponemos de acuerdo, vemos en qué podemos ayudar y si están de acuerdo en los términos y en la forma de que yo trabajo, pues Sí. entonces avanzamos. Sí, en esa primera entrevista no hay compromiso.
no se vayan a espantar de que la Un primera riñón. consulta, por ahí los anuncios de antes, ¿no? Toda consulta causa honorarios. Sí, No, la primera claro. consulta es, a ver, platícame, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya ¿Dónde que me dé trabajaste, no? Ajá. exactamente esa información así generalizada, ya les digo, mira, lo que vamos a hacer es esto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, hay que hacer el otro. Mi trabajo consta de esto, yo te voy a entregar impreso los cálculos, lo que tú vas a Ujú. necesitar, lo que vas a recibir, y si está de acuerdo en los términos, vamos en la siguiente parte. Está perfecto, Dani. De hecho, quiero hacerle como esta invitación a la comunidad consciente. Bueno, de entrada, Dani, yo quiero agradecerte tu tiempo y quiero que toda la comunidad consciente sepa que tú eres de mis grandes maestros. O sea, cuando yo entré Gracias. a esta industria, pues yo era un pollito, era un pollito y tú fuiste parte del equipo que me instruyó. Me acuerdo muchísimo cuando me acompañabas a las citas y me decías, es por aquí, es por allá, ¿no? Tú cómo lo viste, o sea, me ayudaste muchísimo a afinar detalles, o sea, yo puedo decir abiertamente aquí a la comunidad consciente que traigo parte de tu escuela y estoy muy agradecido contigo y sobre todo en una parte tan delicada del hito de nuestra vida, que es nuestra vejez, porque realmente es una etapa en la que depende cómo reforzamos nuestra juventud, pues es nuestra calidad de vida, pero de entrada es una impermanencia, o sea, todas las hojas que son verdes en algún momento se vuelven otoñales y caen. Entonces, por mucho que uno viva una parte del retiro donde está uno fuerte, va a ir en decremento, ¿no? Y para eso hay que tener recursos, tanto para la parte gozosa como para la parte donde uno va transitando, ¿no? Y eso me parece muy importante. Y quiero decirle a toda la comunidad consciente que podemos hacer una mancuerna, o sea, que podemos hacer un análisis personalizado. Tú eres un experto, o sea, en la parte de cuántas semanas tienen cotizadas, cuánto pueden recibir, cuánto les hace falta, cuál puede ser su escenario A, B, C, porque de verdad están muy perdidos, Dani. Hay gente que dice, es que yo no sé ni dónde buscar, nada más me acuerdo que trabajé en Telmex, o alguien te dice, pues es que yo estuve en tal empresa hace tiempo, pero no sé qué quedó, ¿no? Y también podemos Uh-huh, hacer un uh-huh. trabajo en equipo, ¿no? Donde digamos, bueno, a través de el excelente diagnóstico de Dani, podríamos buscar un instrumento financiero que esté avalado por los dos y decir, este es el que mejor le queda y ponernos al servicio de la gente. ¿Qué te parece? Me parece bien, Julián, y pues te agradezco esa oportunidad que me das de platicar contigo, de platicar con tu gente, y mira, he recibido muchas satisfacciones, ¿no? Muchas satisfacciones de la gente que me dice, oye, gracias porque no sabía por dónde. Exacto. Sí, tenía idea, me habían dicho, pero pues no sabía. Y me he Claro. encontrado también gente que desafortunadamente, como se decía antes, se la llevaron al baile. Sí, no, y es Les, tristísimo, que no les tristísimo. hacen el cálculo adecuado y les Uh-huh. cobran un dineral, ¿no? Aquí no Uh-huh. se trata ni de llevarlos a baile, ni de sangrar a nadie, sino de orientarlos, guiarlos, y pues sacamos ganando, ¿no? Ambos, es decir, Uh-huh. los asesorados como nosotros. Eso me parece excelente, Dani. Además, tú eres un experto. Y por favor, repítenos otra vez tu número, donde te podemos encontrar para agendar una asesoría contigo sobre orientación para modalidad 40, Ley 73 o incluso Afore. ¿Dónde es? ¿En qué número? Mi número es el 2221 Uh-huh. 86 0603. Ok. ¿Redes sociales, amigo? ¿Tienes redes sociales o te gusta Mi Gmail, por Face, no, es ejemplo? lo único que manejo. Mira, Ajá. yo ya no soy de esta Ay, generación que dices eso y corre. te he visto haciendo TikToks. Sí, estoy haciendo ya un TikTok que hablo precisamente de ley 73, de modelo 40. Pues échanos cómo te No podemos sé, encontrar en no TikTok. sé cómo se maneja el Instagram, Pero en no sé, TikTok, algún ¿cómo te otro tipo encontramos? de chunches. En Facebook me encuentran como Daniel Macedo. Ok, Nada más que sí hay varios, me han dicho que hay varios Daniel Macedo. ok. No sé qué le haciendo a mi papá hace algunos años.
Ok. Pero viene mi Pero, foto. Viene mi foto. No he cambiado de peinado en los últimos 15 años, así es que no creo que me confundan. identificable. ¿Eh? Igual quien por X y Sí, motivo también mi quiera dejar ahí sí, Facebook, un Daniel correo. Macedo. Ok, perfecto, amigo. Igual, para quien Y mi esté correo interesado en tus es servicios, Daniel Macedo. que te escriba. Sí, Daniel Macedo Asesor, todo junto. Daniel Macedo Asesor, @gmail.com. Ah, está padrísimo, amigo. También les Macedo dejamos la con C. invitación, ¿eh? Que si quieren dejarnos algún mensaje y que quieran que te lo pasemos, con mucho gusto nos pueden escribir al chat o puede ser la publicación del video, puede ser que nos envíen un inbox, puede ser que nos escriban en YouTube, en los comentarios o en Instagram y te lo pasamos acá en tu asesor consciente. Y te quiero agradecer Perfecto. muchísimo, Dani, mucho, mucho tu tiempo. Eres Al un gran contrario, Julián. amigo, te quiero mucho, espero seguir creciendo, aprendiendo de ti y festejar contigo cuando tú tengas tu modalidad 40 a través de tu propia estrategia financiera como asesor. Gracias. De hecho, sí, le estoy aplicando. Ya no sé, yo estoy en el camino ya. Yo estoy en cuenta regresiva. De hecho, ahí dicen que las cosas hay que trabajar para lograrlas, ¿no? Y también hay que empezar a visualizar. Y yo ya me visualizo ya formado en la delegación para tramitar esa pensión. Es sembrar la expectativa para cosechar la bendición, ¿no? Perfecto, Así amigo. es, Se resolvió en un montón de así es. dudas y les invitamos a toda la comunidad consciente a que puedan compartir la repetición porque hay información muy valiosa y yo le digo a mis contemporáneos, que en este caso son los millennials, y más abajito también los centennials, que pongan ojo con esto. Si supieron que sus papás estuvieron trabajando en su momento, estuvieron cotizando en su momento, pónganles la repetición a sus papás porque pueden ustedes cambiarles la vida para bien. O sea, ustedes pueden ayudarles a sus papás a tener un envejecimiento exitosamente económico, digno e incluso hasta oneroso. Pero si no se ponen las pilas, amigos, su vida se va a parecer al título de este programa. ¿Listo para mantener a tus papás? Porque si no eres tú, no va a haber nadie que lo haga. Entonces, o abandonas a papá o mamá y va a ser por su cuenta, o ahorita que tú estás joven, que tienes acceso a este tipo de material, a este tipo de entrevistas, te pones las pilas, te instruyes y les dices, ¿sabes qué, ma? ¿Sabes qué, pa? Quiero hablar contigo, quiero hablar sobre tu futuro. Me preocupa si quiero que nos ocupemos de esto. ¿Te acuerdas cuando me contaste que trabajabas en tal lado? Pues quiero que escuches este programa, porque tal vez puedas encontrar información que te sea interesante y que como familia estemos más tranquilos. Entonces te invitamos a que lo compartas. Querido amigo Dani, muchísimas Y si gracias. me permites, Tengas una perdón, excelente Julián, ya noche. para despedir, Venga, justo échale. me iba a esa parte, ¿no? Sí. Hablas de millennials, yo soy un baby boomer. En mi época también, cuando tenía esa edad de los 20, entre los 25, 28, empezaba mi vida laboral. En ese momento también me quería comer el mundo, ¿no? Y yo veía a mis papás, a mi gente mayor también como que eh, algún día lo haré. Ahorita todavía todavía Estoy falta. chavo. Sí, y créeme que cuando hago esa retrospectiva, digo, caray, lo veo como si fuera ayer y han pasado 30 años, 30 años que se fueron así. Aprovechemos esa juventud que hoy tienen, aprovechenla. Es un Por supuesto. recurso no renovable y es de los más valiosos que tenemos. Aprovechenlo a su favor, no dejen pasar mucho tiempo. Perfecto, El Dani. tiempo pasa, Exacto, el mejor momento era ayer y la mejor oportunidad es hoy. es Entonces, que se correcto. pongan las pilas, que te escriban, que te manden un mensajito y nosotros los ayudamos y
sin miedo al éxito. ¿Vale? Muchas gracias, Dani. Excelente, Julián. Un abrazote. Un abrazote. Hasta luego. Cuídense. Bye. Hasta Bye. luego. Adiós, amigos de Comunidad Consciente. Bye.